Muy buenas tardes a todos los presentes. Siendo las 18 horas del día 21 de julio del 2026, se instala la presente audiencia dentro del proceso de restitución internacional de menores, Ariana Margarita Silva Palacios y Gael Alessandro Silva Palacios. La finalidad de esta diligencia es escuchar la sustentación oral del informe pericial psicológico preliminar elaborado por el perito psicólogo dentro de esta causa. Señor perito, ¿jura usted actuar con objetividad, imparcialidad e independencia técnica y decir la verdad respecto al contenido de su informe pericial? Sí, juro. Se le recuerda que deberá responder únicamente sobre el contenido de su informe y dentro del ámbito de su especialidad profesional. Tiene la palabra para identificarse y realizar la sustentación de su informe. Bueno, muchas gracias, señor juez. Mi nombre es Jonathan Yancha. Compadezco en calidad de perito psicológico para sustentar el informe pericial preliminar elaborado dentro de los procesos de restricción internacional de los menores Ariana Margarita Silva Palacios y Yael Alessandro Silva Palacios. El objetivo de la evaluación fue, más que todo, aportar elementos técnicos sobre el funcionamiento psicológico de los evaluados, conocer la dinámica familiar y los factores relevantes para la toma de decisiones por parte de las autoridades judiciales. Para elaborar este informe se realizó la revisión del expediente judicial, el análisis de informes psicológicos, médicos, educativos y sociales, además de la información obtenida de la ficha de verificación de la historia del sujeto en el ámbito forense. Posteriormente se integró toda la información disponible para elaborar las conclusiones, respetando los principios de objetividad, imparcialidad y rigor técnico propios de una psicología forense. Con la autorización de su autoridad, que puedo a disposición, quedo a disposición para responder las preguntas que se considere pertinentes. Listo. Se concede el uso de la palabra al abogado de la parte actora. Perito, ¿cuál fue el objetivo principal de la evaluación? Bueno, el objetivo principal fue integrar la información obtenida del expediente judicial y la ficha de verificación de la historia del sujeto en el ámbito forense para valorar el funcionamiento psicológico de los evaluados, la dinámica familiar y los factores relevantes para contribuir técnicamente a la decisión de la autoridad judicial. ¿Qué metodología utilizó para elaborar el informe? Ya, para este método se utilizó una metodología cuantitativa, descriptiva e integradora. Se revisó el expediente judicial, los informes psicológicos, médicos, educativos y sociales incorporados al proceso. Además de la información obtenida mediante la ficha del FCHC. Y finalmente toda esa información fue analizada e integrada para emitir las conclusiones. ¿Por qué no aplicó pruebas psicológicas adicionales? Bueno, no se aplicó porque el presente corresponde a un informe pericial psicológico preliminar. El expediente ya contenía información técnica suficiente para analizar el objetivo de las evaluaciones. Solo llevamos a integrar esa documentación con la información obtenida mediante la ficha del FCHC, sin aplicar nuevas pruebas psicológicas. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la evaluación? Ya, lo que se evidenció fue que había un conflicto persistente entre los progenitores y principalmente había factores de riesgo para el bienestar emocional de los menores. También se evidenció que la señora Priscila Palacios presentó un cuadro de estrés y depresión relacionado con el conflicto familiar y judicial, mientras que el señor Mateo Silva no presenta antecedentes psicológicos o psiquiátricos documentados. Respecto a los menores, Ariana presenta un diagnóstico previo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y Yael presenta sordera bilateral profunda tratada mediante implantes cocleares y rehabilitación especializada. ¿Y cómo fundamenta usted sus conclusiones? Bueno, las conclusiones no se basan en opiniones personales, se fundamentan en la revisión del expediente judicial, los informes técnicos incorporados al proceso, la información obtenida mediante la ficha de verificación de la historia del sujeto en el ámbito forense. Toda la información fue analizada de manera objetiva antes de emitir las conclusiones. Perito, Perito, ¿qué limitaciones?
Eso le corresponde al juez. Sí, Mm. disculpe. Perito, ¿qué limitaciones tuvo esta evaluación? Ya, bueno, señor juez, la principal limitación fue que se trató de una valoración preliminar basada en una documentación existente. En la entrevista realizada mediante la FCHC, no se aplicaron pruebas psicométricas adicionales y algunas situaciones dependen de la información incorporada al expediente judicial. Por ello, las conclusiones deben interpretarse dentro del alcance de la evidencia disponible. En el caso de que otros profesionales llegaran a una conclusión distinta, ¿qué respondería? Respondería en psicología forense, diferentes profesionales pueden, por ejemplo, realizar interpretaciones distintas siempre que estén mediantemente sustentadas y con evidencias científicas y técnicas. Las conclusiones de este informe, más que todo, elaboraron con base en la información que ya disponíamos y siguiendo los principios metodológicos propios de la disciplina. Finalmente, Perito, ¿cuál considera que es la conclusión más importante de su informe? Bueno, la conclusión más importante, la principal es que el conflicto entre los progenitores representa el principal factor de riesgo para el bienestar emocional de Ariana y Yael. Por ello, desde la perspectiva psicológica forense, cualquier decisión debe priorizar el interés superior de los menores, procurando mantener su estabilidad emocional, garantizar la continuidad de su tratamiento especializado y promover un ambiente familiar que favorezca más que todo a su desarrollo. Listo. Una vez escuchada la sustentación del informe pericial y no existiendo más preguntas por parte de este tribunal, se da por concluida la presente audiencia. Muchas gracias al perito por su comparecencia y a los presentes por su participación. Muchas gracias, señor juez.